Ya, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Vamos a tratar de replicar esta página que están viendo acá. No es una página muy elaborada tampoco, bastante similar en el concepto a lo que hicimos en la clase anterior, pero hay un par de diferencias, por ejemplo. Ahora vemos que acá tenemos entonces lo que sería el nombre, ahí ustedes deberían poner su nombre, y vemos ahora como una especie de estructura como de botones, los podemos hacer redondos, los podemos dejar cuadrados, podemos ir jugar con esto. Ahora tenemos acá arriba una barra superior, incluso como tarea les pudiese dejar la tarea de investigar cómo dejar la barra fija con la posición. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada cuando lo hice leer un poquito del concepto? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá en el documento va a ser justamente crear la carpeta para el CSS, y dentro de esta carpeta tengo que crear el archivo style.css. Primer paso es crear mi archivo. Si bien sabemos que podemos trabajar directamente desde el archivo HTML, desde mi punto de vista y de una forma mucho más ordenada para trabajar, es mejor hacerlo a través de un documento externo. Acá le agregamos entonces el link CSS y agregamos acá entonces lo que sería el CSS style.css. Hasta ahí probablemente ya todos hayan hecho eso, ¿cierto? Porque esa es la parte fácil y ya se la tienen que saber de memoria. Ahora viene la parte difícil, saber qué CSS tengo que aplicar. Por defecto, si nos fijamos, necesito saber cuál es la estructura que yo necesito modificar para lograr esto. Y acá arriba tengo que ver en mi código, para poder lograrlo, tengo que ver dónde está contenido el nombre y dónde está contenido todo esto. Probablemente haya algo que esté conteniendo toda esta estructura y va a ser la base con la que yo voy a empezar a trabajar y a definir mi etiqueta. Si vemos nuestro código, nos vamos a dar cuenta que aquí está el head, aquí no hay nada que hacer, el body tampoco, pero acá tenemos lo que sería la cabecera, que aquí parte la cabecera y acá termina la cabecera. Todo esto que está acá es lo que nosotros necesitamos para trabajar con nuestro archivo, ¿cierto? Aquí está la parte superior de lo que nosotros queremos trabajar, o sea, es el header. Ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Tengo varias alternativas en realidad. Puedo optar por la que a mí más me acomode. Lo principal, lo que yo les recomendaría, si es que tengo libertad para trabajar, sería definir acá en el documento algunos nombres, ya sea de ID o ya sea de alguna clase. Por ejemplo, generalmente cuando ustedes van a una página, ¿qué se ubica en este lado? Se ubica el título, o también conocido en otros casos, se agrega con una imagen, ¿cierto? Que se llama parte con L y termina en logo. El logo, perfecto. Entonces, como generalmente ahí se ubica el logo, vamos a poner un ID que sea el logo. ¿Por qué un ID y no una clase? ¿Van a tener otro logo dentro de la página? Va a ser bien difícil que tengan otro logo, ¿cierto? Entonces le vamos a poner a este elemento, a nuestro header, le vamos a poner que es un ID dentro del div. ID, lo moví esto mal, ahí sí, div, ID, y le vamos a poner logo. Primer punto. Otra opción acá, que vamos a ver, todo esto que está aquí, está siendo contenido dentro de aquí nosotros podemos ver dentro de una lista, pero está dentro de un nav, ya que el nav generalmente lo vamos a usar siempre que queramos hacer una barra de navegación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Le vamos a poner también un ID, porque probablemente no haya otro nav. Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver qué hay acá. Por ejemplo, dice inicio, sobre mí, contacto. Por lo tanto, pudiésemos poner algún nombre que sea asociado a esos datos. ¿Qué podríamos poner ahí como ID? Un nombre que sea como fácil de identificar y que efectivamente lo asociemos a esa estructura. Ya, navegación. Ya, entonces tenemos un ID para el logo y un ID para la navegación. Perfecto, con eso yo creo que ya es suficiente para saber con qué vamos a trabajar acá. Así que ahora en adelante nos vamos a ir al CSS para saber cómo vamos a modificar esto un poquito.
Como recomendación, como estamos trabajando con una lista y probablemente todas las listas que ustedes tengan muchas veces van a querer controlarlas en su totalidad, les recomiendo partir siempre trabajando con el asterisco y utilizando, por ejemplo, acá un margen cero para que así todos los elementos yo controle los espacios que se ocupen. Ya, probablemente si alguno empezó a ubicar los elementos para allá, para acá, no hay problema. Pero recordemos que asterisco nos permite entonces controlar todos los elementos. Entonces selecciona todos los elementos. Y lo que voy a hacer al seleccionar todos los elementos es decir, mira, todos los elementos van a tener 0 de margen. O sea, me va a quedar todo muy pegado. Vamos viendo el diseño porque no lo he proyectado todavía. Vamos a ejecutarlo acá. Esto es lo que tenemos por ahora. Así ustedes lo están viendo, ¿cierto? Entonces ahora, si le pongo margen 0, queda todo pegado. Si lo dejo sin el margen 0, por ejemplo, ahí deshago todo lo que escribí recién, lo dejo sin el margen 0, quedan así algunas separaciones. Que quizás no influyen mucho por ahora, pero más adelante quizás sí me puedan influir y quizás a mí me interesa controlar todos los espacios a mi manera. Ya, particularmente acá lo vamos a hacer de esa manera. También vamos a hacer lo mismo con el tema del padding. También le vamos a agregar 0 para controlarlo a nuestro gusto. Y para asegurarnos, porque probablemente si alguien abre esta aplicación, esta página en otro lugar, se va a dar cuenta que aquí aparecen unos circulitos, ¿se acuerdan? En la lista desordenada. Entonces sabíamos nosotros, ya lo hemos visto, y se le agregamos un list style y le damos acá un none, automáticamente ya nos aseguramos que en todos los navegadores ninguno tenga ningún icono. Ya por ahí hasta el momento. Después si queremos agregar una fuente a la página o algo, lo podemos hacer. Pero hasta ahí yo creo que como base para partir trabajando está bastante bien. Ahora, vuelvo al código y tengo que analizar acá. ¿Qué es lo que está pintado de color rojo? El header, perfecto. Primer punto, así que el header va a ser lo que nosotros vamos a seleccionar y lo vamos a editar. Así que le vamos a agregar una clase, perdón, no una clase, sino que vamos a agregar ahora la etiqueta header. Lo primero que voy a hacer con este header, antes de hacer cualquier cosa, va a ser agregar acá un background color. Y de color, dijimos que era un color rojo, ¿cierto? Si quieren tener el mismo color que tenía yo, es el siguiente. Y aquí les quiero explicar algo antes de seguir avanzando. Por ejemplo, sería F44336. Ahora, ¿de dónde nace este color de esta manera con esta estructura? Los colores, y me voy a ir acá un poquito a Pine. Vamos a verlo al tiro. Ustedes saben que los colores en casi todos los dispositivos, bueno, cuando uno estaba en el colegio le enseñaban una cosita que era así. ¿Se acuerdan de una cosa más o menos así o no? Que se llamaba, partía con rosa y terminaba con RBA. No era RBA. ¿No? ¿Ah? No, pero esto no recuerdan esto, ¿no? Rosa cromática, ¿cierto? Nos hablaban de la rosa cromática cuando estábamos en la básica, cuando estábamos aprendiendo recién a pintar, conociendo los colores, y nos explicaban que habían 3 colores primarios, y con esos 3 colores yo podía hacer todos los colores. Ya, acá en computación es prácticamente lo mismo. Acá no tenemos exactamente la rosa cromática, pero sí tenemos algo muy similar, que sería el RGB, o también tenemos, no el RGA, sino que el otro es... ¿ah? RVA, ¿cierto? Que sería... no es esta opción. Era C, Y y N. No, ahí. No me acuerdo el orden, pero son las mezclas que tenemos. Generalmente este tipo de colores, ustedes los ven en las impresoras cuando compran una impresora y tienen que ir a comprar tintas. ¿Ya? Entonces tenemos RGB, rojo, verde y azul. Y también tenemos la otra opción que sería cian, amarillo, y el otro color era blue. Aquí era una B, parece, no era una N, me equivoqué. Ya, pero el tema es, quiero mostrarle acá. Les quiero mostrar lo siguiente. ¿Por qué se usa uno u otro? Porque en ambos casos
nos van a generar exactamente los mismos colores, pero con una combinación diferente. Vemos acá, por ejemplo, la estructura. Esto era CMI, nada que andaba súper perdido. Pero las letras eran más o menos similares. Si se fijan acá, nosotros generalmente la gráfica que usamos, por así decirlo, es esta, RGB. Es la más sencilla de entender. Pero hay otras opciones. De hecho, cuando ustedes trabajan a veces en Photoshop o cuando trabajan y quieren configurar la paleta de colores de su pantalla para que los colores sean lo más realista posible, generalmente muchos usan esta escala. De hecho, muchas impresoras también vienen con esta estructura. ¿Se han dado cuenta, no? Ya, para, por ejemplo, hacer los colores en la impresora, nosotros necesitamos esto. Ahora, ¿cómo funciona en computación? Funciona de una forma bastante práctica. Nosotros le decimos, mira, tenemos R, ¿y R qué significa? R es rojo, perfecto, que viene de red. Después viene G, que viene de green, que sería verde. Y después viene entonces lo que sería la B, que sería blue. Entonces tenemos rojo, verde y azul. Esos son los tres colores que nosotros vamos a utilizar para crear los demás colores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, si yo quiero crear mis colores, ustedes van a ver que uno tiene una opción de números determinados para trabajar. Por ejemplo, uno tiene, generalmente en computación siempre decimos que existen dos signos, que son los... ¿Cuáles son los dos signos que entiende el computador? El 0 y el 1. Entonces, ¿cómo hacemos tantos colores si solo entiende dos valores? Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar el 2 elevado a algo. Y así hacemos una serie de números, pero todo en binario. ¿Cuánto es la cantidad total? Es 2 elevado a 8, y si las matemáticas no me fallan, creo que sería 256. De acá nace el número de cuántas combinaciones nosotros podemos realizar. Nosotros podemos de cada color sacar 256, por así decirlo, como fragmentos de la tinta para que el color se vea más oscuro o más claro. ¿Se va entendiendo la lógica? Entonces, por ejemplo, si yo quiero formar el color rojo solamente, yo necesito estos tres colores para armarlo. Entonces, ¿cuánto rojo necesito para que sea rojo? El color no va a ir del 0 a 256, porque son 256 tonalidades en total. Va a ir desde el 0 al 255. Ese sería el último valor, ¿cierto? Para que estén los 256 posiciones. Entonces, ¿cómo lo armaría yo? Haría lo siguiente. Le voy a decir, mira, de rojo quiero el tono más fuerte que tengas, que sería 255. Para armar el verde, ¿qué número necesito? Perdón, para armar el rojo de verde, ¿cuánto necesito? 0. Y de azul necesito 0. Entonces, ese color que está acá, 25500, sería el código RGB de lo que sería entonces mi color rojo. Ahora, ustedes esto no lo ven así generalmente, sino que ven unas letras F, F, J, no, J no, A, B, de repente 05, ya. ¿De dónde sale eso? Eso exactamente viene del hexadecimal. Nosotros sabemos que en hexadecimal vamos a poder ir desde el 0 hasta el FF. De ahí tendríamos entonces los números que irían desde el 0 hasta el 255, y el 255 se ve reflejado por un FF. Entonces, si yo anoto FF0000, lo que estoy diciendo es que sería de rojo, y así se anota, de rojo sería 255, de verde sería 0 y de azul sería 0. Si vamos acá, justamente esto tiene la opción acá arriba de agregar el valor en hexadecimal, acá. Y si yo anoto, por ejemplo, FF y le pongo 0000, ¿qué color se formó? Rojo. Y si se fijan acá, ¿cuánto me marcó en rojo? 255. Ahora, por ejemplo, si quiero el verde, ¿cómo sería? 00 FF 00. Y ahí vemos que efectivamente se arma el color. ¿Se entendió? Entonces, de esa manera nacen justamente los colores. Y el color que yo estoy utilizando acá es una tonalidad. Si ustedes le hacen clic, van a ver que es un rojo, pero con una tonalidad que le está agregando un poquito de verde y un poquito de azul para que me dé ese color quizás como más anaranjado, más allá de ser rojo. ¿Ya? Y de ahí nace todo el tema de los colores, y por eso se ven de esa manera. Así escriben mucho menos, porque si no tendrías que escribir 9 dígitos, porque serían 3, 3, 3, y en cambio aquí escriben 6, ahorran 3 valores. ¿Ya? Por eso se trabaja de esa manera. ¿Queda claro? ¿Sí? Continuamos entonces. Ahí agregamos color rojo. Todas esas aplicaciones para que agregamos rojo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos el rojo. Si vamos a ver entonces nuestra pantalla,
vamos a tener y no tengo nada. ¿Por qué no tengo nada? ¿No lo apliqué? Sí, está asociado. Estilo está dentro bien de la carpeta, ¿no? Sí. Ah, sí, recuerden que sí aplicó. Lo que pasa acá, ¿por qué no lo está tomando? Porque posiblemente quizás, ahí sí, no había actualizado, no había guardado. ¿Por qué no lo está tomando bien? Ahora, ¿por qué se ve así de delgado? ¿Está bien que se vea así de delgado, no? Yo lo quiero más grueso. Entonces, ¿cómo hago que esto se vea más grueso? ¿Tengo que agregarle un? No. Tampoco. Quiero que la estructura, en este caso el header, sea más grande. Entonces tengo que jugar con las medidas. ¿Qué medida es la que tengo que agrandar? El margen, no, porque el margen lo que hago es separar el objeto. Tampoco, porque eso sería para agrandar la fuente. Yo quiero agrandar la estructura del header. Ya, quiero que crezca. ¿Se acuerdan cómo modificamos el tamaño de una imagen o no? ¿Con un? Width, perfecto. El width, ¿qué es lo que hace? Me agrega el ancho. ¿Me sirve o no? Pero aquí tengo, ¿cuánto ancho? ¿Me sirve para que crezca para abajo? Entonces tendría que ser la altura. ¿Ya? Entonces vamos a agregar acá. Y este valor lo voy a dar por darlo. Va a ser 120 píxeles. Ya, imaginen que lo calculé, hice un estudio ahí de cuánto quería el tamaño. Perfecto, 120 píxeles. En realidad estos valores, la idea es que después sean dinámicos. Ya, porque después cuando esté en una pantalla más chica, más grande, la idea es que estos valores se vayan cambiando de forma automática. También se puede hacer, pero por temas de tiempo no lo vamos a ver. Así que eso se los dejo después como tarea a ustedes, ver cómo agregar con CSS puro la responsividad. Porque después me voy a saltar directamente a Bootstrap. Yo utilicé padding en este caso también. Si le agrega un padding, el problema es que después con el padding, como usted le agregó un ancho, cuando quieran mover el objeto para alguna posición más arriba, más abajo, con las posiciones que queremos jugar ahora, no va a poder hacerlo. No. ¿Por qué? Porque siempre lo va a dejar al medio. Sí. Entonces ese va a ser como el problema que puede verse enfrentado. Pero, y eso es lo que pasa, es que si después agrega una estructura, otro elemento, y le da padding, después se va a ver cada vez más grueso. Entonces la idea es que se mantenga siempre de ese tamaño y no más grande ni más chico. Por eso le estoy dando aquí un height. Ahora, ¿tengo la barra del mismo porte o no? Perfecto, ya tengo la primera parte más o menos listo. La barra ya va tomando un aspecto. Lo otro que pueden hacer, para asegurarse que el tamaño no cambie, porque de repente por agrandar acá esto, se puede ver alterado acá la página. Por ejemplo, pasan a veces cosas de este estilo, porque esto no está con responsividad. Si lo achico mucho, en algunos casos, lo cerré, genial. En algunos casos se achica mucho el tamaño, de repente se ve como una línea cortada y para el fondo después ya no se ve más, se ve blanco. Bueno, aquí no está pasando, pero puede ser que en algún caso pueda pasar eso. ¿Qué les recomiendo hacer ahí? Les recomiendo agregar un weight, pero no agregarle ningún valor, sino que escribir simplemente el width, con un tamaño de auto. Y esto lo que hace es que se va a ajustar automáticamente al ancho disponible. Ya, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada que, por ejemplo, para que yo este elemento lo pueda ubicar donde yo quiera, esto necesita estar contenido dentro de un elemento que tenga una posición de tipo relativa? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces acá, a nuestra estructura le tenemos que agregar que esto tenga una posición relativa. Porque si no, se va a mover con respecto, todo lo que yo mueva se va a mover con respecto al body. Y yo quiero que se mueva con respecto al header el elemento. Entonces yo le indico que el header es relativo. Profe, Dígame. ¿y un text align no sirve? También lo vamos a agregar. Por ejemplo, ¿para qué le podemos agregar un text align? Para centrar todo. Agreguémosle un text align, por ejemplo. Text align con un center. ¿Qué es lo que haría eso? Nos centraría todo acá. Ya podríamos dejarlo ahí por ahora y después empezar a mover los elementos para un lado o para el otro. ¿Por qué le voy a dejar este text align? Porque todos los elementos que estén dentro del header van a quedar centrados. Y si están contenidos dentro de otro elemento, igual va a quedar centrado. Por ejemplo, acá, este texto está centrado, ¿cierto? Entonces, eso es porque hay un text align en algún momento. Y en vez de aplicarlo una vez a este, una vez a ese y una vez a ese,
¿Por qué mejor no lo aplico a toda la estructura y que todo se centre como lo estoy haciendo ahora? Me ahorro una línea de código o varias líneas de código. Ya, eso tienen que ir pensando de repente. Cuando desarrollen esto se van a dar cuenta que van a escribir text align, text align, text align y están perdiendo tiempo al final. Entonces mejor lo suben un nivel y automáticamente se aplica para todos los niveles para adentro. ¿Se entendió esa aplicación? Ya, ahora necesito mover esto que está acá arriba, que sería el, ¿cómo le habíamos puesto? Logo, perfecto. Entonces, ¿cómo muevo el logo? Con un punto logo. Es un ID. El ID se mueve con un gato, perfecto. Entonces acá le ponemos ahí. ¿Así? ¿Está bien o no? ¿Cómo que mío? ¿Qué le tengo que poner entonces? El hashtag, numeral, gato, como lo quieran llamar, y le vamos a poner acá un logo. El logo que nosotros vamos a crear acá, dijimos recién, este elemento tiene una posición relativa, entonces ahora el logo yo lo puedo mover con una posición absoluta y ubicar donde yo quiera ubicar ese logo. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es indicar que esto tiene una posición, y aquí fíjense en esto, porque es importante haberle agregado lo siguiente. Vamos a poner una posición absoluta, y le voy a poner, por ejemplo, un bottom 0. Fíjense solamente en eso. Posición absoluta, bottom 0. Lo que está haciendo ahora es que se está ubicando en esa posición. Lo voy a poner de color blanco. Vamos a poner color white. Y le vamos a dar un font size de 50 dp. Perdón, nada que ver. dp es de programación móvil. 50 px. Y aquí está. ¿Tomó, no? Le puse font solamente. No va a tomar. Font size. Ahí sí. Ya, fíjense. Ahí está el nombre. Está ubicado en la parte de abajo, ¿cierto? Yo le puse bottom, 0. Pero eso es válido solamente porque yo le puse adentro un elemento que tenía un relative. Si yo le saco el relative al header, lo va a tomar de forma relativa contra él. Bueno, ahora no se nota, pero está acá abajo. Contra el body. Entonces, sí o sí, yo necesito indicar cuál es el elemento de posición relativa que a mí me interesa que él pueda moverse de forma absoluta. ¿Se entiende eso? Entonces, para usar un absoluto, necesito siempre asociarlo con un relative, porque si no se va a mover con respecto a todo el body. Ya, hasta ahí como pista. Intenten ahora posicionar el objeto en este lugar, más o menos por aquí. Voy a actualizar entonces esto. Ahí tengo el nombre debería quedar un poquito más arriba. Y estas estructuras que están acá, hay que hacer más o menos lo mismo y ubicarlas aquí para el lado para que se vean ordenaditos. 10 minutitos y vemos la solución para ver si es que lo logran hacer. Como podemos observar recién, ya agregamos acá el color blanco, le agregamos acá el tamaño, después si quieren le cambian la fuente, lo agregan como quieren. Lo que vamos a hacer ahora entonces es continuar moviendo los elementos de dentro de nuestro logo. Y ahora lo que tengo que hacer, como yo sé que estoy trabajando con la posición absoluta, le voy a decir, mira, ubícate desde arriba un poquito más abajo y de la izquierda un poquito más acá. Los valores que yo le voy a dar van a ser de 30 píxeles para cada lado, tanto para la izquierda como para arriba. Entonces top y left 30 px. Son valores ya para que quede entonces en esa posición aproximadamente. Ahora, ¿por qué en esa posición? Porque acá, como debiese tener, esto mide 50 píxeles, en total le puse 120, si empezamos a calcular, entonces 60 más 60, 50, más probablemente lo que está aquí de padding de los 120. ¿Ya? De cosas que más o menos queda al medio. Hay que jugar con qué cosa, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? O sea, la clase antes pasada de esas cajitas que habían, el Model Box. Entonces, cuando ustedes quieran trabajar, tienen que buscar cómo se trabaja con el Model Box y ir sumando entonces las cantidades para que les quede en el lugar que ustedes quieran. ¿Qué podemos hacer aquí a continuación? Bueno, por ahora podría dejarlo por ahí, porque ya al menos se parece un poco. Lo otro que quizás pudiese hacer es hacer que esto se mueva un poquito más, agregarle un poco más a la derecha, a la izquierda. Ahí podríamos ver otro tipo de cosas, pero por ahora lo voy a dejar ahí. Acá tenemos el logo. Y a continuación ahora lo que me interesa es trabajar con la estructura que yo tengo acá. Primero,
antes de... ¿A dónde quedó el mouse? Aquí. Antes de poner cada lugar en su posición, no voy a estar moviendo uno a uno. Eso sería un trabajo muy, muy meticuloso de medir, separar, etc. La idea es que yo mueva todo esto como un conjunto. Esa estructura que está ahí, yo la mueva como un conjunto. Entonces, ¿qué elemento contiene todo eso? Si voy al código, lo contiene un NAP que tiene un ID. Acá nosotros, si queremos, podemos usar el NAP, si es que no hay otro, o bien podemos usar el ID. ¿Qué quieren usar? ¿El ID? Perfecto, usamos el ID entonces, que se llamaba navegación. Y vamos a abrir acá. Y ahora, la navegación, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto se mueva? Primero, le vamos a agregar acá un background color. Y el color que tenía era un color más o menos azul. Entonces sería... otra opción para agregar colores, ustedes también pueden agregar acá manualmente, por ejemplo, RGB, volviendo al tema de los colores anteriores. Si ustedes escriben RGB y dicen, no sé, por ejemplo, 100 de rojo, 0 de verde y 255 de azul, le aparece un color también. También se puede hacer de esa manera. Los pueden agregar con el gato, los pueden agregar con RGB, y también existe la otra opción con las otras combinaciones disponibles que hay. Y ahora sí voy a ver entonces la estructura que tengo es eso. ¿Está bien así o no? Se está pintando demasiado grande. ¿Qué debería hacer? Porque se está pintando todo el ancho. Y yo necesito solamente un espacio. No necesito tanto espacio. ¿Qué debería hacer entonces acá? Reducir su tamaño. Entonces lo vamos a reducir el tamaño. Y le vamos a poner, por ejemplo, un ancho con un width de unos 1000 píxeles. Ahí, por ejemplo. Y eso va a ser lo que después vamos a mover para allá. Entonces, esta estructura que está acá también tiene que tener una posición ¿de qué tipo? Una posición de tipo... Se tiene que mover dentro del GIA. ¿Absoluta? ¿Están seguros? ¿Relativa? ¿Por qué? Ya, la respuesta es posición relativa. La pregunta es ahora ¿por qué? Si en el caso anterior estábamos viendo acá algo que era absoluto. ¿Ah? Bueno, la realidad acá es porque esto va a quedar entre comillas en una posición fija y lo que yo debo hacer después es que los elementos que están dentro tengo que hacer que se muevan. Entonces, para ellos esto tiene que ser relativo. ¿Se entiende? Porque yo después quiero que estos se ubiquen, por ejemplo, de forma lateral. 1, 2, 3. ¿Ya? O bien quiero que se ubiquen quizás de forma vertical, como bloques, etc. Ahí tengo que ver cómo quiero que esto se ubique. Por lo tanto, acá vamos a ponerle aquí la posición relativa. Esto en realidad, este color no va acá por si acaso. Lo estoy poniendo solo para ir pintando e ir generando la estructura. Voy a poner otro tono para que después no se confundan con el color de abajo. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerlo más verdoso. Para que no se confundan, porque no es la estructura que va abajo después, por si acaso. Ahí sí. Yo tengo que hacer ahora que los cuadritos verdes, los azules aparezcan dentro. Ya, ahora tenemos lo que sería la posición relativa, tenemos el background color y tengo entonces el ancho que yo quiero que ocupe. Como ya esto tiene posiciones, yo le puedo decir en qué lugar ubicarlo más o menos. ¿Dónde lo vamos a ubicar? A la derecha. ¿Y cómo le digo que se ubica a la derecha? Le digo right, ¿qué le digo acá? Right. 0. Pero no se está moviendo. Está en posición relativa. Entonces, ¿cómo lo hago para moverlo? ¿Con un? Bueno, acá en realidad lo que necesito, más que un right, necesito una palabra que me permita mover este elemento. Y acá necesito, ustedes conocen programación y hay una palabra que es flotante. Float. Entonces vamos a agregar acá float. ¿Ya? Y esto también nos da la opción de poder moverlo donde nosotros queramos. ¿Para qué lado lo queremos mover? Para la derecha. Entonces ahí aparece otra etiqueta, podrían hacerlo de otra manera, sin ningún problema. Le ponemos un float right y ahora la estructura ¿para dónde se fue? A la derecha. ¿Qué necesito ahora? Necesito que esto
Necesito que esto esté. Necesito que esto esté. ¿Está bien ahí arriba o no? Necesito que esto baje. ¿Cómo lo hago que baje ahora? Con un margin. Ya, podría ser con un margin. Con un margin top. Ya, podríamos darle un margin entonces, por ejemplo, margin. Y aquí podríamos calcular. Tenemos 120 para arriba, para abajo. ¿Cuánto necesitamos? Por ejemplo, yo ya tengo los valores calculados. Sería 36, por ejemplo, y 12 px. Aquí hay que entrar a calcular, así que le quedaría más o menos así. ¿Cómo se calculaba esto? Con el box model. Entonces, veamos acá el cálculo. ¿Cómo sería? Yo sé que esto, ¿cuánto medía en total? 120. ¿Cuánto está midiendo esto? La caja de alto, ¿sabemos? Por ahora no, pero si nos vamos acá, estamos trabajando con el dip. Pucha, no alcanzo a ver allá. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos entonces 36. Acá nos dice que esto mide 1000 de ancho por 54. Entonces tenemos 54 más 36. Bueno, que aquí ya no está cuadrando porque ya se movió todo en realidad. Al cambiarlo de tamaño se... Ah, no, porque esto es 1000 por 54. 36 más 36, ¿cuánto es? 36 más 36. ¿Ah? 72 más, ¿cuánto era lo que salía ahí? Pucha, lo cerré ya. Ah, esta cosa se... Era... Ahí. ¿Dónde está? Ahí era... Navegación, ahí sí. Tenemos 36 más 36 más 54. ¿Cuánto es? Bueno, es que este 54 en realidad es medio engañoso. Porque dice que esto está midiendo 54 ahora, pero no es tan así, parece. No, pero bueno, entre comillas da lo mismo por ahora. Ya vimos que queda más o menos centrado. Ahí ustedes tienen que jugar con esos cálculos un poquito. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Es que estos elementos que están adentro se muevan y se posicionen uno al lado del otro. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Eso yo ya también se los pedí que lo leyeran en clases pasadas, ¿se acuerdan o no? Que era mediante el uso de la instrucción. La instrucción no me acuerdo. ¿Buena esa instrucción? Bueno, hay varias alternativas en realidad para trabajar con esta opción. Pero vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos lo que sería la clase botones. Esa clase venía, ¿cierto? Entonces, como todos los elementos van a trabajar de la misma manera, aquí vamos a utilizar ahora punto botones. Y vamos a abrir acá. Y vamos a dar, por ejemplo, un float left. ¿Qué haría el float left? Ubica los elementos ¿dónde? ¿Cómo se ve ahí? Escucha, no alcanzo a ver bien. Bueno, ahí están las cosas, sí. Ahí se ve claramente. Dice inicio sobre mí y contacto. O sea, con un float también le puedo decir que todo se ubique hacia el lado. ¿Ya? ¿Y se está ubicando hacia qué parte? ¿Hacia a la derecha? Ahora podemos empezar a jugar con esta estructura para que tengan un fondo, para que tengan un padding y todo lo que nosotros queramos agregarle. Por ejemplo, le vamos a agregar acá, vamos a agregarle primero el color, background color, y le vamos a agregar entonces el RGB que tenía antes, que sería el 100,0,255. Y ahí ya voy viendo que cada elemento se está pintando de color azul dentro de lo que sería entonces mi... ¿cómo se llama? Dentro de lo que sería mi navbar. Ahora, aparte, ¿qué le tengo que agregar para que esto se vea un poquito más grueso? Un padding. ¿Ya? Pero si le agrego un padding, esto va a anchar para todas partes. Entonces mejor quizás sería, como todos tienen el mismo tamaño,
agregarle un tamaño fijo. Por ejemplo, agreguémosle un width. Insisto, lo pueden hacer como ustedes quieran. Pueden agregarle padding, lo pueden trabajar como ustedes más le acomode. Yo lo voy a hacer aquí, por ejemplo, con un ancho de 256 px. Y ahora lo que hizo es que está ocupando todo ese espacio cada uno. Entonces todos tienen el mismo espacio disponible, pero los textos nos chocan entre sí. Ahora le podemos agregar algunas otras cositas, como un pequeño margen, por ejemplo, que se separe uno al lado del otro. Por ejemplo, para arriba no quiero que se separe, entonces le pongo 0, pero para los lados que se separe, por ejemplo, 2 píxeles, para que deje una leve separación entre ellos. Se alcanza a notar la línea verde que hay entre medio, ¿cierto? Ahí ya se van separando. ¿El texto de qué color debería ser según esto acá? Blanco, perfecto. Entonces le vamos a agregar acá un color blanco. Entonces vamos a poner color y vamos a escribir acá white. O también podríamos poner gato FFF, que sería exactamente lo mismo. Y ahí está de color blanco. ¿Qué nos falta ahora? ¿Qué punto? Lo que pasa es que lo que explicaba antes, dependiendo del navegador que estén usando, les van a aparecer los puntos. Entonces al principio lo que dije yo, voy a controlar todo. Voy a controlar los padding y voy a controlar los estilos que se le agregan a cada lista. Entonces le agregué un list style type none. ¿Vamos bien hasta ahí? Va tomando sentido. Ahora le podríamos agregar un padding fácilmente para que esto se viera un poquito más ancho. Pero también le podríamos agregar instrucciones como un line-height, por ejemplo, 48px. Y ya tendríamos algo así. ¿Se parece o no? ¿Se va apareciendo? ¿Qué me falta? ¿Qué le falta a esto? ¿O ya está listo? Ya el texto está centrado. Podría correrlo un poquito más para allá. Perfecto. ¿Y cómo lo corro? ¿Con qué instrucción lo puedo correr? El width lo reduzco. Pero no es necesario reducirlo, si lo único que quiero es que se vayan los elementos para allá, po. Ya, podría ser una opción. ¿Cómo lo saqué? ¿Qué otra opción podría ser? Que le puse otro plot para la izquierda. ¿Acá? Le puse otro plot. Aparte, otro más. ¿Y qué le puso después? Float, pero si le pone dos float no tiene sentido. Ya, ahí sí está bien, pero ¿está bien el orden acá arriba, no? Hay que fijarse en eso. Le aplico un write, perfecto, no hay problema, pero el problema es que me da vuelta todos los nombres. ¿Y es lo que quiero? Porque posiblemente yo lo escribí en un orden. Entonces tengo que tener cuidado porque después ¿cómo lo programo? Bueno, ahora acá puedo borrarle el tema del color. El color no me interesa en realidad ese color verde, así que lo puedo borrar. Así que vamos a ir a borrar el color verde de acá de este elemento. Y acá este write por ahora podría ser la opción, pero no se está moviendo como corresponde. Bajo el width nomás. Ya, bueno, esa es una opción, pero si quiero agregar más elementos, después quedo con un width muy chico y no puedo agregar más cosas, po. Entonces ahí me dice bájale el width, perfecto, ahí se mueve, se desplaza para allá, podría ser la opción. Pero no es una opción muy óptima tampoco.
Eh, Aquí vamos a darle 48 aquí. Ya. ¿Qué me falta entonces para poder arreglar esto? En vez de quizás modificar acá, este width de aquí, quizás podría agregarle un width a otro lado. En vez de acortar este. Por ejemplo, si lo agregamos acá al logo. Le agregamos que el logo tenga, por ejemplo, un width de 400. Podría quizás hacer que esto sea un poco más ancho. Y mi página, bueno, ahí se movió un poquito más el logo para acá. Pero no empujó para allá lo demás. No me sirvió esa alternativa. En el logo. O no guardé, ¿o sí? No funcionó esa alternativa. Entonces, ¿qué podría hacer ahí para que se mueva? ¿Cambia o no cambia con el width el logo? Sí, lo tira más para allá. Queda mejor con el width. Vamos a dejarlo con el width acá el logo. ¿Qué hice? Logo width 400 px. Ahí sí, queda mejor ahí con ese espacio de separación. Y le vamos a poner también, aprovechando que le estoy agregando ese tamaño, un text align center. Para que quede más centrado. Ahí queda, creo que queda casi la misma posición. Bueno, es que este está un poquito más de zoom. Ahí. Creo que incluso ahí quedó justo la misma posición. Pero todavía me falta mover eso. Díganme, ¿cómo lo muevo? Les doy un tiempo para que lo puedan investigar y muevan esa posición. Bueno, va a ser un poco difícil que encuentren la solución agregándole acá a los botones la opción. ¿Por qué? Porque esta estructura que ustedes ven aquí es una estructura un poquito más grande, ¿cierto? Que contiene varios elementos. Y lo que yo quiero que se mueva son los elementos que están dentro de la estructura. Por lo tanto, lo que yo necesito ahora es analizar mi código. Yo estoy trabajando con esta parte ahora, con el ID navegación. Pero dentro tengo lo que sería un UL. Puedo mover eso. O también tengo los li. También puedo mover eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría agregar acá? Podríamos agregar la etiqueta UL. Y, por ejemplo, probar con la etiqueta UL. Y agregarle, por ejemplo, lo que sería un float. Y decirle que este float se mueva a la derecha. Si yo le digo que ese float, los UL se muevan a la derecha, mi estructura se mantiene en el orden correspondiente. Pero me mueve, deja en este caso el nav, la navegación que teníamos donde estaba, pero lo que está dentro lo mueve a la derecha. ¿Ya? Y lo otro lo deja entonces bien posicionado. Lo separa si queremos, es cosa de gusto nomás. Ahí le puede poner un margen, un padding, como usted guste. Perfecto. Un crack. Pero mire, si lo coloco en el punto recto, queda fácil. Estamos mal entonces. Ya, entonces como tarea para la próxima clase, y lo van a intentar hacer ahora, es que logren terminar la página de forma completa. O sea, les falta, ya les dejé la imagen, pueden agregar los textos que quieran, pero me interesa esta parte de aquí. Que se agregue un espacio acá, hay un section acá, que ustedes tienen que dejar fijo, un section acá, con unos tamaños fijos y donde solamente trabajen acá al medio. O sea, tienen que hacer que haya un section, después el contenido y otro section, para que le queden los valores laterales a los lados. ¿Ya? Y después la parte de abajo de la barra prácticamente es lo mismo que la parte de arriba. Y le agregué ahí una separación para que no quede pegado al fondo. Así que eso lo voy a dejar como tarea, para que empiecen a trabajar ahora, como les digo, o bien lo traigan listo para la próxima clase.